Hola. Bien. Hola, Hola, buenas hola, tardes. buenas. ¿Cómo les va? Bien, profe, gracias. Una pregunta. Eh, Mara- María Belén, Evelyn Martínez, ¿no? Eh, Vos vas a recuperar, el 2 de octubre sería el recuperatorio de este parcial. Eh, Hola, y ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, vas a voy a dar recuperar el el 2 de octubre. recuperatorio. Bien, esta recupera. Eh, y después teníamos Romina Silvina. Sí, Estaba. profe, voy a recuperar yo también. Vamos a recuperar, porque bueno, vos no lo diste. Recupera, por lo menos son dos. Y Ferroni, que no sé qué pasó con esta alumna. Me Este, dijo que se iba a presentar también, Camila. También, bueno, Sí, bueno, entonces, pero hoy está ausente todavía. El 2 de octubre, o sea, el lunes que viene, y ya estamos en octubre. Bien, a ver quién. Ya, bien. Eh, bueno, hoy les cuento, entonces el próximo lunes tienen el recuperatorio dos alumnas, nosotros, el profesor, el contador Jorge, les da la clase y ustedes van a dar el parcial al mismo tiempo. Eh, y después se recuperan con eso, ¿no? Y hoy vamos a compartir. Hoy vimos sistema de presupuesto, que ya debe estar subido, el, el Power, y hoy vamos a ver el sistema de crédito público. Les voy a compartir pantalla. Bien, lo ven todos, ¿verdad? El sistema de crédito público, referencia al crédito público. Bueno, el crédito público, o sea, de todos los sistemas, ustedes vieron eh, los pilares en que se fundamenta la administración financiera gubernamental, que es la teoría de sistemas, donde cada uno de los sistemas está interrelacionado con otros, con los demás, y cada uno tiene su efecto en unos más que en otros, pero todos están interrelacionados. Es la teoría de sistemas, es un pilar de la reforma de la administración o de la forma de la administración financiera gubernamental. La centralización normativa es el otro y la descentralización operativa es el otro. En la ley 2456 legisla sobre los sistemas de presupuesto, los sistemas
los sistemas de crédito público, que es el que vamos a ver hoy, el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad y los sistemas de control interno y externo. Eso es la ley 24.156. Mientras que el sistema de contrataciones, más el sistema de administración de bienes del Estado, está legislado por otras leyes, pero también en base a la teoría de sistemas, a la centralización normativa y descentralización operativa. Bien, este es el encuadre. Vimos el sistema de presupuesto, que es el más largo y el más complejo de todos, y es el que da origen a un montón de transacciones a la ejecución del presupuesto, que es la política pública que tiene la administración de gobierno en un determinado momento anual. Ya les explicó, no sé si, creo que se los explicó ya lo que es un programa, presupuesto por programa, presupuesto plurianual y principios presupuestarios. Con respecto al crédito público, la Constitución Nacional hace referencia a crédito público y enumera entre los recursos del Tesoro Nacional para la atención de los gastos a los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Eso está en el artículo 4 de la Constitución Nacional. En concordancia con ello, el artículo 75, en sus incisos cuarto y séptimo, establece que el Congreso tendrá la facultad de contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interna y externa de la Nación. Esto con respecto a la Constitución. ¿Qué significa crédito público? ¿Qué es el crédito público? El crédito proviene del latín credere, creer, tener fe. Crédito público es la capacidad que tiene el Estado para endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento. Es una medida de la credibilidad del Estado. A ustedes no sé si les dije, sino al otro curso, que el crédito público se basa también en tres pilares. El de la credibilidad es muy importante porque hace de la seguridad jurídica de que es creíble la seguridad jurídica con lo cual se contrae un empréstito, ¿no? También el otro pilar es la solvencia y la liquidez. Para poder captar medios de financiamiento tiene que estar basado en eso, en la credibilidad, en la liquidez y la solvencia. ¿Por qué? Porque en la medida que la liquidez me dice si puedo hacer frente con mis ingresos a ese crédito que, como Estado, ¿no? Que capté, que contraje. Y la solvencia, si tengo respaldo suficiente como para hacer frente. La credibilidad, como en los gobiernos, es muy importante, ¿no? La ley 24.156 define al crédito público como toda operación de financiamiento del sector público o con garantía del mismo que comprometan ejercicios presupuestarios posteriores al vigente en el momento de su formalización. O sea, ustedes cuando estudien y lo repasen con el Power, siempre tengan la ley al lado, como para interpretar el artículo de la ley. La ley define el crédito público, y repito, como toda operación de financiamiento del sector público o con garantía del mismo que comprometan ejercicios presupuestarios posteriores al vigente en el momento de su formalización. ¿Y qué es la deuda pública? Son las obligaciones contractuales que asume el Estado como consecuencia del uso del crédito público, que constituye la denominada deuda pública. Dichas obligaciones contractuales se denominan servicio de la deuda pública. El servicio de la deuda pública, o sea que el crédito público es la actitud que tiene el Estado para captar medios de financiamiento. Y la deuda pública es la contratación
Es decir, el uso de ese crédito público que lo convierte en deuda pública. Bien. El servicio de la deuda está constituido por la amortización de capital, o sea, el pago del capital, más los intereses, gastos, comisiones y otros cargos. Ese es el servicio de la deuda. Cuando ustedes estudien clasificadores, uno de los clasificadores que nosotros usamos en la práctica es por objeto del gasto, porque al pagar la deuda es una erogación, ¿no es cierto? El objeto del gasto, hay un inciso 7 que es el servicio de la deuda. Y esa cuenta, que es un clasificador analítico o primario que sirve como imputación presupuestaria, está todo junto, la amortización del capital, más los intereses y las comisiones por esos contratos. Todo eso está junto en el clasificador por objeto del gasto, mientras que en el clasificador por carácter económico, los intereses se calculan como gasto corriente en una cuenta que se llama rentas de la propiedad, y la amortización de capital está como aplicación financiera, cuando se paga la amortización de capital, está separado de los intereses, uno como gasto corriente y otro como aplicación financiera, para que tengan en cuenta. Y la amortización de capital no siempre sucede todos los años. La amortización de capital generalmente es cada 2 o 3 años cuando se tiene que pagar el capital. Los intereses sí son todos los años. Bien. Los propósitos fundamentales del sistema de crédito público. ¿Cuáles son esos? El objetivo principal de la gestión de la deuda pública consiste en asegurar que las necesidades de financiamiento del gobierno y el cumplimiento de sus obligaciones de pago se satisfacen en el medio a largo plazo, al más bajo costo posible, en forma compatible con un nivel prudente de riesgo. Esas son las directrices que están preparadas por el Fondo Monetario Internacional. Es un manual, ¿no? Pero es lo que constituye deuda pública es a medio y a largo plazo. Eso es deuda pública. Los usos de los recursos de crédito. ¿Cuál es el destino de los recursos de crédito público y cuándo se considera crédito público? Los destinados, según la Constitución Nacional, los destinados a urgencia de la Nación a empresas de utilidad nacional. Eso es con respecto a la Constitución Nacional. Y la Ley 2456, en su artículo, el primero dice, captar el uso de crédito público, el sistema de crédito público, captar medios de financiamiento para inversiones reproductivas, necesidades nacionales como o urgencias de la nación, refinanciación de pasivos como la reconversión de deuda y la reestructuración del Estado como la reestructuración, como se hizo en el 92 cuando se sancionó esta ley, que se reestructuró todo el Estado. ¿Para qué estas inversiones reproductivas? Son operaciones de mediano y largo plazo que comprometen ejercicios futuros. Pero la ley no permite que se contraiga empréstitos o crédito público para financiar gastos corrientes u operativos. Específicamente los prohíbe contraer crédito público para financiar gastos operativos o gastos corrientes, para pagar sueldos, por ejemplo. El artículo 57 de la ley habla de qué es lo que constituye la deuda pública, cuáles son las figuras legales
en que ese uso del crédito público se constituye en deuda pública. Y dice que el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público se denominan deuda pública y puede originarse en la emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo constitutivos de un empréstito, la emisión y colocación de letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero. Si son rescatados antes del ejercicio financiero que venza, no constituye deuda pública. Tiene que superar, porque es de mediano y largo plazo, tiene que superar el ejercicio financiero y no haya sido rescatado esas letras del Tesoro. Bien, la contratación de préstamos, la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente. O sea, la contratación de obras para construir el Vaca Muerta, el acueducto, el gasoducto, una represa, todo lo que le contraiga o le lleve más tiempo que el año del ejercicio financiero, siempre es una deuda pública, porque no se paga en un año solamente. La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se puede realizar en el transcurso de más de un año, de un ejercicio financiero. El otorgamiento de avales, fianzas y garantías cuyo vencimiento supere el periodo del ejercicio anterior, el financiero. Cuando el Estado Nacional da la garantía a una provincia, a una empresa privada o pública, como para contraer un empréstito en el extranjero o nacional, también ese aval es una deuda pública. Y el último aspecto de la deuda es la consolidación, la conversión y renegociación de otras deudas. Cuando nosotros cambiamos la deuda del Fondo Monetario Internacional, que la venimos bicicleteando hace tiempo, que la consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. Se cambia una deuda por otra, una que vencía este año, bueno, refinanciamos esa deuda, con lo cual tiene otros intereses. Pero todos estos aspectos, la emisión y colocación de títulos, letras del tesoro que supera el ejercicio financiero, la contratación de préstamos, la contratación de obras o servicios, el otorgamiento de avales, fianzas y la consolidación o reconversión de otras deudas, eso es lo que constituye deuda pública. ¿Cómo clasifica la deuda la ley 2456? Primero, la clasifica en interna o externa o en directa o indirecta. La interna y externa según sea la residencia del acreedor y en atención al lugar en donde pueda ser exigible. Es interna cuando el acreedor es del mercado interno dentro del territorio y la deuda es exigible dentro del territorio nacional y supuestamente en moneda nacional. Esa es deuda interna. Y la deuda externa es aquella constituida por con organismos internacionales, con acreedores que están fuera del territorio nacional, y su pago generalmente es exigible, no generalmente, es definitivamente exigible fuera del territorio nacional. Y así los clasifica la ley. Y la directa es según quien asuma la deuda. La directa es aquella deuda que la administración central se constituye en el principal obligado, o sea, la administración central, acuérdense del artículo 8 de la ley, que habla de la administración nacional, que está compuesta por la administración central y los organismos descentralizados de instituciones de seguridad social. Esa administración central, que está
constituida por los tres poderes, más la Procuración y Presidencia de la Nación, la directa es la que asume por deuda propia, que la contrajo la Administración Central. En cambio, la indirecta está constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, con el aval o garantía del gobierno central o de la Administración Central. Si la garantía que da también está constituida y tiene que estar registrada en el presupuesto. Si le damos garantía a persona física o jurídica, pública o privada, para contraer un empréstito o una deuda. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Aquí tenemos cómo es la deuda pública, directa o indirecta. La directa es a través de títulos públicos, bonos u obligaciones, letras del tesoro, o sea, por deuda propia, préstamos, obras o adquisiciones con pagos en ejercicio futuro, siempre que se devenguen con anterioridad. Y la indirecta es con avales, fianzas o garantías. La reestructuración del endeudamiento con los mismos acreedores, conversión, consolidación, renegociación y la reestructuración con distintos acreedores mediante operaciones de mercado, canje y o rescate de títulos. También es una deuda por deuda propia, que las asume como propias porque es de la Administración Central. ¿Quién autoriza el endeudamiento? Entidades del sector público nacional tienen autorización previa del órgano coordinador del sistema de administración financiera, son los SAP. ¿Está previsto en la ley de presupuesto, ley específica? Si requiere de avales o fianzas o garantías, deben estar previstos en la ley de presupuesto. Requisitos para realizar operaciones de crédito público de la Administración Central y de los organismos descentralizados. El artículo 60. Para poder realizar operaciones de crédito público, la Administración Central, para poder formalizar una operación de crédito público, debe estar incluida en la ley de presupuesto o del ejercicio correspondiente o ley específica, indicando como mínimo tipo de deuda, monto máximo autorizado, plazo mínimo de amortización y destino del financiamiento. Obvio, porque si no permite para operaciones corrientes, para gastos operativos, tiene que decir el destino del financiamiento. Los organismos descentralizados deberán contar con la autorización previa del órgano coordinador de la ley, artículo 59 de la ley, que son los sistemas de administración financiera, los SAP, que de acuerdo tienen un número de donde provenga. Y se exceptúa las operaciones que el Poder Ejecutivo Nacional realice con organismos internacionales de los que la Nación forma parte. O sea, no es obligatorio que el Poder Ejecutivo mande al Congreso las contrataciones que hace con organismos internacionales, porque se exceptúa de esta operación. No significa que no esté autorizada, pero no puede, si puede evitar pasarlo, se exceptúa de esas operaciones al Poder Ejecutivo. Y requisitos para realizar operaciones de crédito público de las empresas y sociedades del Estado. O sea, antes era la Administración Central y organismos descentralizados. Y ahora hablamos de las empresas y sociedades del Estado. Acuérdense que las empresas y sociedades del Estado confeccionan un presupuesto no en la misma orden que lo realizan los demás de la Administración Central. Es diferente. O sea, es al 30 de septiembre, acuérdense de estas cosas, para hacer la diferencia. Entonces, las empresas y sociedades del Estado, para poder realizar estas operaciones de crédito público, tienen que cumplir con el artículo 57, autorización, el 59, autorización previa de la SAP y la opinión del Banco Central
con respecto a moneda extranjera, ¿no? Solo dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial de las sociedades de Estado, y si implica otorgamiento de avales, fianzas o garantías de la Administración Central, deberá cumplir con el artículo 60 de la Ley 2456. ¿No? Debe estar autorizados en la Ley de Presupuesto por los avales. Concepto de la autorización previa de avales, fianzas y garantías. En el caso de los avales, fianzas y garantías que emita la Administración Central, el órgano rector, o sea, la Oficina Nacional de Crédito Público, interviene a los efectos de analizar y opinar no solamente sobre el cumplimiento de los aspectos formales y financieros, sino fundamentalmente contemplar el riesgo de crédito del ente u organismo que está solicitando el aval. Esto permite conocer la real factibilidad del cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte del deudor principal y no desvirtuar el concepto de la figura del deudor secundario para que no se transforme para el gobierno en un subsidio o gasto diferido para futuros ejercicios. O sea, siempre hay que fijarse en el riesgo de crédito del ente o organismo que está solicitando el aval. En el caso de la autorización del endeudamiento de las operaciones de crédito público. La autorización a endeudarse no implica la obligación de realizar la operación ni que el gasto esté autorizado. La autorización del gasto, aunque prevea como fuente de financiamiento el crédito interno o externo, no implica la autorización al endeudamiento. Por ende, la autorización a endeudarse puede ser mayor o igual que la autorización al gasto, nunca menor. ¿Se entendió esto? O sea que hay una autorización para el gasto y para el financiamiento a través de crédito público, si bien autorizan, tiene que ser igual al gasto autorizado. Y en las operaciones de crédito público con organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte, la ley complementaria permanente del presupuesto, o sea que aparte de la ley de presupuesto, que es el cálculo de recursos y autorización de gastos, que anualmente hay una ley complementaria que anualmente aprueba el Congreso, la ley complementaria permanente de presupuesto establece el requisito adicional de que las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional solo podrán iniciar gestiones para realizar operaciones de crédito público financiadas por los organismos financieros internacionales siempre que cuente con la autorización del jefe de gabinete de ministros previo dictamen del ministro de Economía sobre la viabilidad de la operación. Pero la ley complementaria permanente de presupuesto. Características y condiciones no previstas de las operaciones de crédito público. El artículo 63 de la ley determina que las características y condiciones no previstas para las operaciones de crédito público que realicen las entidades del sector público nacional serán fijadas por el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera. El órgano coordinador son los SAPS, los servicios de administración financiera. ¿Y cuáles son las nulidades de esas operaciones de crédito? ¿Cuándo se considera nulo? Las operaciones realizadas en contravención de lo dispuesto por la Ley 2456 serán nulas y sin efecto, con responsabilidad del personal responsabilidad personal del funcionario que las autorice, e inoponibles a la Administración Central o a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional. Si no cumplió con los requisitos para contraer ese préstito o deuda, se van a ser declarados nulas según la Ley 2456. El órgano rector del sistema es la Oficina Nacional de Crédito Público.
el objetivo principal es asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento que se obtengan mediante operaciones de crédito público y programar y efectuar con eficacia la atención del servicio de la deuda pública. Ese es el objetivo principal del órgano rector del sistema de crédito público. Las principales facultades o competencias es participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera. Son todos verbos, acá, como en todos los órganos rectores, son todos verbos. Participar en la formulación de los aspectos crediticios de la política financiera. Coordinar las ofertas de financiamiento recibidas por el sector público nacional. Tramitar las solicitudes de autorización previa. Normalizar los procedimientos de emisión, colocación y rescate de empréstitos como así los de negociación, contratación y amortización de préstamos. Mantener un registro actualizado sobre el endeudamiento público debidamente integrado al sistema de contabilidad gubernamental y establecer las estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y supervisar su cumplimiento. Fíjense qué importante, la importancia de saber no solamente las autorizaciones, sino la programación de los aspectos del pago del sistema de crédito público y que está integrado al sistema de contabilidad. Acuérdense que cuando vimos los sistemas, el sistema de contabilidad estaba en el centro. O sea que todas las transacciones que se realicen, todas también pasan por el sistema de contabilidad. Estas son las facultades. Y creo que terminé acá. Bien. Resumiendo, lo que ustedes tienen que saber del crédito público es qué es el uso del crédito, cuál es el objetivo de captar medios de financiamientos y qué está autorizado a qué, a inversiones reproductivas, a refinanciación de pasivos, a casos de urgencia nacional o de epidemias, pero no para nada a préstamos para gastos operativos o de corrientes. La deuda pública está constituida por el uso de ese crédito público en títulos públicos, bonos, en letras del tesoro que superan el ejercicio financiero, en la contratación de empréstitos, en la contratación o locación de obras para hacer, son inversiones reproductivas, locación o contratación de servicios y obras, y la refinanciación y reestructuración de pasivos y del Estado. La clasificación es la única que hace la ley, es interna y externa, de acuerdo al residente y el lugar de exigencia del pago. Y si es directa o indirecta, si basándose en la fianza o garantía que realiza la administración central. Bueno, una vez eso, las autorizaciones previas a través de los sistemas, tanto de la administración central como los organismos descentralizados que tienen una forma determinada de autorización, más las empresas públicas que tienen una forma diferente. Y el órgano rector del sistema de crédito público es la Oficina Nacional de Crédito Público y tienen diferentes facultades, sobre todo con la programación de los aspectos crediticios y el pago de los mismos, para proyectarlo en el presupuesto y decir qué es lo que vence. Cuando se presente a presupuesto, le va a decir qué amortización de capital vence, le va a decir cuáles los intereses que hay que pagar y en qué fecha. Bien. Y las autorizaciones, este es el más fácil de los sistemas.
el sistema de presupuesto que ya vimos, que consta de 4 fases o etapas, es más largo, es más complejo, y los demás son más difíciles, que son uno de los más fáciles como para aprender. Bien. Bien. Bueno, esto quedamos hasta acá. Nosotros la semana que viene ya vamos a ir viendo antes de... El lunes que viene ustedes tienen el recuperatorio, pero tienen clase porque vamos a empezar, a ver, con la... A ver. Vamos a hacer una clase bastante práctica el lunes que viene. Vamos a Ah, ir viendo lo práctico. ahora apareciste, no te tenía. No, Bien. estaba, pero estaba silenciado. Sí, sí, la clase que viene vamos a hacer algo práctico. Y bueno, los chicos que no estén, después si Sí, y tienen... no, ahí está Camila Ferroni, se va a presentar al recuperatorio y no sé, creo que sí, me dijeron que sí recién las chicas. Y Mara Belín Martínez se va a presentar al recuperatorio para poder promocionar, y Romina Silvina Rial, que estuvo ausente en el primer parcial, va a recuperar. Así que son 3 para recuperar el lunes. Bien, y ahí quedamos. Y creo que al día siguiente, bueno, vemos qué tenemos para ver. Vamos bien con el cronograma, así que ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien. Después te mando eso, Luis. Así que, bueno, dejamos acá, los libero. Así que hasta Hasta el luego. lunes. Hasta el lunes. Chao, gracias. Chao. Sí. Finalizo.